¿Listo? Ok. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Ferreiros. Soy sodalite, vivo aquí en la comunidad de Camacho. Quería compartirles algunas reflexiones sobre la conversión. En primer lugar, dado que los temas que vamos a tratar son temas importantes, temas que tienen que ver con nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, quería comenzar esto en sintonía de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pensamos en la conversión, cuando yo pienso en la conversión, vienen una serie de ideas a nuestra cabeza. Pensamos en diversos temas. Entonces, yo quería proponerles a ustedes lo siguiente. Por unos instantes, pensemos, conversión. ¿Qué viene a sus cabezas? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Y si les propongo además mi conversión, lo mismo. ¿Qué se les ocurre? En una de esas ahora el asunto se enriquece con algún sentimiento, algún recuerdo, alguna memoria. Conversión, mi conversión. Eso es lo primero. ¿Qué vamos a hacer ahora? La conversión es un tema que todos nosotros conocemos. No es un tema extraño, es fundamental para la vida cristiana. Lo que pretendo hacer con ustedes ahora es recordar, quién sabe, renovar algunas ideas, sacar del baúl algunas cosas, algunos temas importantes. Quién sabe, enmendar alguna idea que no estaba bien, conocer, comprender mejor. La idea es entender mejor de qué se trata la conversión y, en primer lugar, ¿qué tiene que ver conmigo este tema? ¿Cierto? Entonces, se me ocurrió para esto un ejercicio. Si nosotros pensamos en conversión como cristianos, vienen personajes, vienen distintos nombres a nuestra cabeza, conversos famosos. Uno de ellos, por ejemplo, San Agustín. Otro de ellos es el que quiero hacer el patrocinador, el patrono de este compartir con ustedes, San Pablo. Le pedí al padre Juan Carlos que ponga en nuestro flyer, en nuestra propaganda, esa imagen de Caravaggio, este pintor italiano, que retrata al apóstol San Pablo, todavía no Pablo, sino Saulo, caído al lado de su caballo. El título, el nombre de esta pintura famosísima es La conversión de San Pablo. Y algunos dicen la conversión de San Pablo camino a Damasco. Bueno, el punto es, querría que por unos minutos nosotros le demos una mirada juntos a esta imagen. Les voy a pedir a Jorge que la ponga, por favor. ¿Qué vemos? ¿Qué me dice? ¿Qué hay en esta imagen? Gracias, Jorge. Vemos a un San Pablo caído de su caballo. Nosotros sabemos la historia y si no la sabemos, pues se la resumo brevemente. San Pablo era un fariseo, orgulloso de ser fariseo y perseguidor de cristianos. Así se califica él, perseguidor de cristianos. Entonces tenía una tarea, una misión en Damasco. Va a Damasco a cumplirla. En el camino, muy simple, andando en su caballo, se encuentra con el propio Jesús, que lo interpela. Este encuentro hace con que caiga del caballo, pierda la visión, y lo vemos ahí, en esa imagen que acabamos de mirar juntos. Caído, desconcertado, inclusive si vimos con atención, los ojos están cerrados, porque San Pablo después de esto por un tiempo se queda ciego, no ve, ¿cierto? Posiblemente temeroso
y quién sabe en su interior con una pregunta: ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué traigo esta imagen y este personaje para que nos acompañe en este compartir? Porque creo que tiene mucho en común con lo que nos sucede actualmente, hoy, en esta circunstancia de pandemia. Estábamos seguros, adelante, los avances, la tecnología, la ciencia, las cosas están caminando, el mundo está caminando a una velocidad increíble, las cosas van bien, ¿cierto? A pesar de que no necesariamente iban bien. Correcto. Y engañados íbamos en nuestro caballo y de repente, COVID-19. Nos caímos del caballo. No sabemos qué hacer, desconcertados, con miedo, sin ver las cosas claras, ciegos en algunos casos, y posiblemente con la misma pregunta que creo que podría haber estado en el corazón de San Pablo, en el interior de San Pablo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos quitaron el piso, nos caímos de nuestro caballo. No sé si están de acuerdo conmigo, o sea, creo que hay cosas en común entre estas dos circunstancias. Pero el punto es el siguiente, que para San Pablo este encuentro con el Señor Jesús fue una oportunidad preciosa, la oportunidad de su vida. ¿Para qué? Para convertirse. Quiero proponerles lo siguiente, si no lo han pensado ya, quiero proponerles ahora esto: que esta circunstancia de pandemia no sea apenas una cuestión fastidiosa, incómoda, dolorosa, triste, que nos hace sufrir, sino que hagamos la prueba, el esfuerzo para convertirlo en una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, Alfredo? Una oportunidad para convertirme. Y quién sabe, de esto vamos a sacar algo mucho, pero mucho mejor de todo el mal que está por ahí circundándonos. Entonces, oportunidad de conversión. Pero volviendo a San Pablo, ¿qué sucedió? Voy a usar algunos elementos que querría que vayan quedando en nuestro diálogo, ¿ya? El primero de ellos es el siguiente: encuentro con Jesús. La conversión de San Pablo y también la nuestra, recuerden ustedes, en algún momento nos encontramos con Jesús. Ese es un punto fundamental. Otro es el siguiente: hay un cambio. Cambia la dirección de mi vida. San Pablo, contrario a las enseñanzas de Jesús, lo perseguía. Se alejaba cada vez más de él. Se encuentra con Jesús, se convierte y, por el contrario, va acercándose cada vez más a él. ¿Cierto? Hay un cambio de dirección. Pero no solo eso, hay otro cambio. Hay un cambio personal. Algo en el interior de San Pablo ha cambiado. Y un tercer punto, y este dato me parece importantísimo: San Pablo cambia algo que traía consigo, ¿cierto? Lo cambia por algo mejor. Y aquí entra un tema súper importante que acabamos de escucharlo ayer en el Evangelio. San Pablo podría ser el personaje del Evangelio de ayer, de las dos primeras parábolas. Entonces, quisiera acompañar este compartir con algunas citas súper sucintas, que creo que inclusive podrían servirles a ustedes para la reflexión y para la oración. El punto es que para escucharlas quería pedirles, ustedes otras veces que hemos hablado, que hemos conversado, hemos estado en charlas, generalmente pido esto: a la hora de leer esto, de escuchar en nuestras casas estas citas, les pido una sintonía especial. Esa sintonía que vamos a llamar sintonía cordial, porque es palabra de Dios. Vamos a escuchar entonces recordar qué es lo que nos dijo el Evangelio ayer. Dijo así: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
el reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y lo compra. ¿Cuál es el elemento? El elemento que nos interesa aquí. Encuentro algo que es más valioso, realmente más valioso que lo que tengo, y vendo todo y lo cambio todo eso por este tesoro, por esta perla preciosa. ¿Qué sucedió con San Pablo? Exactamente eso. Uno de los temas importantísimos del Evangelio de ayer es la conversión. Con San Pablo sucedió eso, y yo creo que con nosotros necesita suceder lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde lo lleva? ¿Cuánto cambió San Pablo? ¿De qué se trata este cambio? Él mismo nos lo dice. Nuevamente voy a usar un trecho de la palabra, sintonicemos. Él nos lo dice en Filipenses 3, del 7 al 9. Dice así: pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Miren las palabras que está usando. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Uno escucha estas palabras y si hemos prestado atención uno dice, wow, el encuentro con Jesús a este hombre realmente lo tocó. Aquí quiero llegar a un momento, una parte más metodológica de lo que estamos compartiendo, que es lo siguiente. Estos trechos de la palabra del Señor, estos contenidos, estas ideas que voy a compartir con ustedes, o sea, son contenidos, ideas, o sea, podríamos llamarlo así, son cosas que están al nivel de los conceptos. El desafío es este: no se pueden quedar a nivel de los conceptos, necesitan ir mucho más allá. Entonces, vamos a ponerlo así, vamos a usar esta terminología. Esto que les comento, esto que les comparto, estas ideas, es el en sí, ¿cierto? Contenidos, conceptos, ideas, la teoría, si quieren ponerlo de alguna manera. Pero necesitamos que ese en sí sea nuestro, apropiárnoslo. Entonces, necesitamos hacer este ejercicio constante. En sí, en mí. Y yo tengo la impresión de que este compartir va a tener muchos frutos, si es así como hacemos. Entonces, en sí, los contenidos que estoy compartiendo, en sí, en mí, me apropio del contenido. ¿Cómo hago para vivirlo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Este dato es bien importante. Y al respecto de eso, les pido que apliquen el trecho anterior. Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pensemos, ¿qué me dice este texto? ¿Qué pienso? ¿Cómo está mi corazón al respecto de esto? Sigamos. Ahora vamos a pasar a un segundo momento de este compartir. Es el siguiente. O sea, ¿de dónde surge este llamado, esta conversión, esta idea de la conversión? Surge del propio Señor Jesús. Entonces, quiero que escuchemos nuevamente, con reverencia, con silencio, estas palabras breves del Evangelio. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia, o sea, en el Evangelio. Repitamos, conviértanse y crean en el Evangelio. Esto nos lo pide el Señor. Y ojo, es exactamente en el momento inicial de su ministerio. O sea,
acaba de volver del desierto, ¿cierto? De las tentaciones, esa escena que todos nosotros conocemos, y después de eso sale a hablar. Y lo primero que nos dice es esto: conviértanse. Lo primero que le dice a ese pueblo que está expectante por el Mesías: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que hay dos elementos súper importantes. El primero, este asunto de la conversión, pero tenemos que grabar algunas palabras claves. La conversión como un llamado. ¿Un llamado de quién? Del Verbo encarnado. O sea, Él nos pide eso porque es parte de su misión, o sea, lo pide de parte del Padre. Entonces, la conversión no es algo que a algún hombre por ahí se le ocurrió, no. El Hijo de Dios vino y nos la propuso: convirtámonos, conviértanse. Y un punto más. Convertirse en sentido estricto significa volver a. ¿Volver a quién? ¿Por qué les decía a los judíos, a la gente del pueblo de Israel esto? Porque posiblemente estaban lejos de Dios. Y lo que Jesús quería es que volviesen a Dios, que se conviertan, que cambien la dirección de su camino, como lo hizo San Pablo. Entonces, esto es un primer elemento, la conversión, que es un llamado, ¿cierto? Y un punto más: Jesús, cuando me hace este llamado, Él sale a buscarme. Ahora usemos la metodología del en sí en mí. ¿Cuándo salió a buscarte Jesús? ¿En un retiro? ¿En algún momento importante de tu vida? ¿En un dolor? ¿En medio de un problema? ¿Cuándo? ¿Cuando era chiquito en la primera comunión? ¿En la catequesis? Jesús salió a tu encuentro y te dijo, a su manera, para ti: conviértete. Pero no solo te dijo eso, como a los judíos nos dijo: conviértete y cree en el Evangelio. Y aquí hay un segundo tema fundamental, hermanos, hermanas, es el tema de la fe. El Señor nos pide creer en Él, ¿cierto? En su persona, Él, el Verbo encarnado, el Mesías, y creerle a Él. O sea, lo que nos propone, lo que nos regala su Evangelio, la buena nueva. Hagamos el ejercicio. ¿Creo en Él? ¿Le creo a su propuesta, al Evangelio que Él me propone? La fe. Sí, muchos de ustedes deben estar en casa diciendo: sí, de veras que yo sí, le creo. Pero ojo, ¿en qué consiste esta fe, este creer en Jesús? ¿Es algo que está aquí, en nuestras cabezas? ¿Son una serie de reflexiones, convicciones que yo tengo? ¿Es algo que yo siento y que me deja pues entusiasmado, me deja feliz, me deja contento? ¿En qué consiste este creer? El Señor nuevamente nos va a ayudar hablando de la fe y las obras. Escuchemos con atención. Dice así: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. La extrañeza comienza a entrar. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Así, y se explica, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, el Señor venía diciéndole una serie de cosas al pueblo de Israel. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse con un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, nos dice Jesús,
el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Ya hemos escuchado este texto tantas veces. Las obras de la fe. Hacer, aquí lo dice, cumplir la voluntad del Padre, hacer lo que Dios quiere, no lo que a mí me da la gana. Entonces, vamos, preguntémonos, ¿cómo son las obras de la fe en mi vida? Se me ocurría una traducción de esto de: ¿no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero Señor, ¿no era catequista en la reconciliación? Señor, yo era de familia de Nazaret. Señor, yo era agrupada, yo era agrupado. Señor, yo era sodalite, daba charlas aquí. O sea, Señor, yo era padre, daba unas homilías y celebraba siempre la misa. Uno dice, ¿qué está queriendo decir el Señor? Nuevamente, ¿cuáles son estas obras de la fe? Aquellas en las que yo cumplo la voluntad de Dios. Hago lo que Dios espera de mí, no lo que a mí me da la gana. Entonces, de esta manera, convirtiéndome y creyendo en el Señor, con esa fe que es una fe en la mente, en el corazón, pero que se manifiesta en obras concretas, respondo a este llamado, a la conversión. Y hay un dato más que es importante. La fe tiene un proceso, la fe tiene es un proceso por el cual, en la medida que voy creyéndole al Señor y obrando lo que Él me pide, en la medida que voy poniendo por obra lo que Él me propone, mi corazón se va convirtiendo. Entonces el Señor me pide tener fe en el Evangelio, en ese Evangelio que Él me propone. ¿Para qué? Para que yo continúe la conversión. Y aquí se abre un dato súper importante. La conversión es un proceso que acompaña al crecimiento de mi fe. Entonces, solo para reforzar la idea de este asunto de cómo es la fe que el Señor espera de mí, ¿de qué fe estamos hablando? Quería usar un último texto sobre este asunto. Escuchemos con atención. Dice así: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle, dice Santiago: muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Son palabras fuertes. Si estamos sintonizados, creo que van calando en nuestro corazón. ¿De qué se trata esta fe? ¿La pongo por obras? Pero hay que aclarar, hay que seguir aclarando. Estas son algunas ideas iniciales. Quiero compartir ya en este momento algunas ideas más. ¿Cómo decirlo? Elementos que necesitamos tener en cuenta si es que queremos realmente entrar a fondo en este tema de la conversión. Entonces, en primer lugar, hablando de la fe y de las obras, me atrevería a decir que el esfuerzo, el trabajo por mi conversión es una obra fundamental de la fe. Y me atrevería a decir, como es una cosa tan personal, lo primero
que necesitamos hacer: convertirnos. Escuchemos el llamado del Señor: conviértete, conviértanse. Dejemos que en sí, en mí, vaya trabajando a lo largo de estos elementos que quiero compartir con ustedes. Entonces, una obra primordial, fundamental de la fe: mi conversión. ¿Cómo está esa obra? Segundo, y este dato es importante, es el Señor que me convierte. Atención, es el Señor que convierte nuestros corazones, que transforma nuestras vidas. No somos nosotros. No es un ejercicio de autoperfeccionamiento y de self-mastery o alguna cosa de ese tipo. No. Yo necesito hacer mi parte, pero quien produce esa conversión en mi interior es el Señor. Y aquí hay un tema, hermanos, hermanas, que es importantísimo. Entra aquí el tema de la cooperación con la gracia. Dios me ofrece su gracia, sale a mi encuentro, pero yo necesito responder, cooperando, trabajando. ¿Quién sabe? Para iluminar esto podríamos usar un dicho popular, ¿cierto? A Dios rogando, dice el dicho, pero con el mazo dando, trabajando. Es importante tener en cuenta esto. Es importante que en la obra de la conversión, de mi conversión, yo estoy cooperando con Dios, que es el que obra la conversión en mí. Es un dato súper importante. Y para eso recordamos un trechito breve de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 18. Dice así: conviérteme, Señor, para que yo me convierta. Él está recordando unas palabras de Efraín. Pero es un texto importante y lo conocemos, posiblemente lo hemos escuchado. Ahora hay que profundizarlo. De eso se trata en este compartir. Conviérteme, Señor, para que yo me convierta. ¿Cierto? Un tercer elemento fundamental para entrar en esta conversión que el Señor nos pide es la humildad. Simple. Para convertirnos necesitamos esta virtud, este don, este regalo precioso que el Señor nos ofrece y lo tenemos a nuestra disposición. La humildad, central para Él. Nos la recomienda, acuérdense, estas palabras las hemos escuchado unos domingos atrás, pocos domingos atrás. Mateo 11, 29, 30 nos pide: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. Miremos a nuestro Señor obrando la maravilla que hizo con nuestras vidas, con la historia de la humanidad. No sé si se llega a ver la cruz. Veámoslo ahí, humilde, humillado hasta el extremo. Esta humildad es necesaria. Alguien puede preguntar: correcto, Alfredo, ok, ¿para qué? Primero, para escuchar. Segundo, para ver. ¿Ver qué, Alfredo? La verdad. ¿La verdad sobre qué? La verdad sobre mí mismo, sobre mí misma. Por ejemplo, la verdad de que en una de esas no soy tan bueno cuanto creo. La verdad de que no soy perfecto, la verdad que tengo miserias, la verdad que soy pecador. Y no solo eso, reconocer humildemente que eso me sucede y aceptarlo. Decir: sí, pues, así sucede. Si tenemos esa base de humildad, comenzamos con el pie derecho, porque la disposición para lo que viene después, que es cambiar, naturalmente vendrá, no sin dificultad. Pero créanme, hermanos, la humildad facilita mucho las cosas, muchísimo. Entonces, tercer elemento, humildad. Aquí, desde vamos profundizando. Esto también es como una especie de elementos que con los cuales nos vamos adentrando
en esto de la conversión. Nuevamente, simplemente voy a leer el texto y creo que la cosa va a caer por su propio peso. Es simple. Dice así, es el profeta Joel 2, 12, 14, para quien quiera anotar, un texto precioso para la oración. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. Este es un dato importantísimo. Rasgad los corazones y no las vestiduras. ¿Por qué lo dice? Porque alguna gente en el pueblo judío, algunos, cuando estaban, arrepentidos, apesadumbrados, rasgaban sus vestiduras. El profeta nos dice, con seria insistencia, eso no basta. No basta lo exterior. Esta conversión tiene que ser una conversión en el corazón, rasgar el corazón. Vamos haciendo este ejercicio del en sí en mí. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es mi conversión? ¿Cómo ha sido mi conversión? ¿Una conversión solo por afuera, de rasgar las vestiduras? ¿O es una conversión en la que rasgo mi corazón? Es un desafío. No es fácil hacer esto. Un elemento más. Una expresión que quiero que recuerden. La dinámica bautismal. ¿Cómo se expresa? Muy simple. Por el bautismo hemos muerto a la muerte para nacer a la vida nueva en el Señor Jesús. Esto es lo que quiero que graben, que se acuerden. Hemos muerto a la muerte para nacer a la vida nueva en el Señor Jesús. Este es un dato súper importante. Llevamos una marca ontológica, que quiere decir en lo más profundo de nuestro ser, en lo más interior, en lo mejor, ahí donde el Señor nos toca con su gracia, en el momento del bautismo, ahí llevamos esta marca, la marca bautismal, que nos impulsa, nos lleva ¿a qué? A morir a la muerte. Y cuando hablo de morir a la muerte, hablo de morir al pecado. Pecado lo entendemos como el gesto, el acto, el ejercicio de decirle a Dios no. En limeño, si quieren ponerlo así, de decirle a Dios, no me da la gana, no quiero. Pecado. Ya. Necesitamos morir a eso. Tenemos la marca bautismal que va a generar un dinamismo. La conversión, esa conversión de la que estamos hablando, actualiza este dinamismo. Por la conversión yo voy muriendo a lo que es muerte, muriendo al pecado, ¿cierto? ¿Para qué? Para resucitar a una vida nueva. A veces nos dicen en Pascua, en la Semana Santa, en estas charlas del triduo, en fin, nos dicen una vida resucitada. ¿A qué se refieren? A veces yo he escuchado gente que dice, ¿qué es una vida resucitada? ¿Cómo se hace? Nada, una vida resucitada es una vida en la que yo me voy convirtiendo, voy muriendo a todo lo que es muerte para nacer a cosas buenas, voy cambiando, ¿cierto? Lo otro, lo anterior, por algo mejor. ¿Y esto por qué? En consecuencia de que encontré el tesoro y estoy dispuesto a cambiar todo por ese tesoro. Entonces, dinámica bautismal. Y aquí hay un detalle que no podemos olvidar. Es un texto que suele aparecer en las épocas, precisamente en la época de Cuaresma, en la época de Semana Santa. El tema de la muerte. A veces nos dice, la muerte, pum. Es importante para nosotros. Y voy a ponerlo así, un tema clave. Muerte personal. ¿A qué se refiere esto? Sí, aquí hay cosas que no están bien en mí y que necesito negar, a las que necesito morir. Pero ¿cuál es el dinamismo que está por detrás de este asunto de la muerte?
Escuchen al Señor diciéndole una parábola simplecita, chiquita. Nuevamente les pido mucha sintonía. Dice así, Juan 12, 24. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El fruto es esta vida nueva que nos está esperando, ¿cierto? Que es una vida convertida. Esa es la vida resucitada. Un punto más. Otro tema para recordar. Se trata entonces de una renovación interior. Algo de nuevo vendrá a mi vida. Nuevamente, un texto para que ustedes lo guarden, para que lo vayamos profundizando. Es este. Si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior, a despojaros del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarme, sacar de mí lo que no sirve para renovarme, ¿cierto? El apóstol San Pablo, precisamente que sabe mucho de estas cosas, en su carta a los Efesios lo dice así: despójense del hombre viejo. Podríamos hablar también de la mujer vieja, ¿cierto? Y renuévense en el espíritu, revistiéndose del hombre nuevo, ¿cierto? ¿Revistiéndonos de quién? De Cristo mismo. Despojarnos, revestirnos. Necesarísimo para vivir la conversión. Aquí hay un dato más, un elemento más para que ustedes lo vayan guardando. Cambio. Muy simple. Cambio indispensable. El cambio, si quieren ponerlo así, es el síntoma básico de la conversión. Cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, ya pues el COVID, ¿cierto? Estamos con el COVID por todas partes. Ya todos sabemos cuáles son los síntomas, los tenemos anotados. Así como para distintos fenómenos en la naturaleza, en la vida, hay síntomas, para la conversión hay un síntoma básico: el cambio. Y como les decía antes, es un cambio por el cual vuelvo al Señor, es un cambio interior, personal, es un cambio por el cual yo digo, esto, me deshago de todo esto para comprar el tesoro. Y ojo, aquí hay otro dato, es un cambio, esto pónganlo muy claro, grande, progresivo. La conversión es un momento, algo que sucedió cuando yo fui a un retiro, ¿cierto? Cuando era joven, cuando estaba en la confirmación. Esa vez que tuve un accidente. Sí, casi se murió mi pariente. Sí, eso es un momento y en buena hora que lo tuviste. Dale gracias a Dios, pero no es suficiente. La conversión es un proceso. Bueno, ok, Alfredo, pero ¿cuándo termine ese proceso? Cuando el Señor nos llame. En sí, en mí. ¿Cómo estoy viviendo mi conversión? Y la conversión tiene un objetivo. ¿Cuál es? Ser santos. Voy a repetirlo. Ser santos. La santidad. Claro, no hay misterio sobre esto. Escuchemos un poco lo que el Señor Jesús nos dice. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. Hay una equivalencia entre esta perfección a la que el Señor nos llama con la santidad. Y San Pedro cita más claro todavía, citando al Levítico, dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo, Yahvé, soy santo.
Primera de Pedro 1:15. Son expresiones, son palabras del Señor, palabras de la Escritura que nos llaman, que nos dejan claro, y existen muchas más en las que el Señor dice, o sea, nos llama a la santidad. ¿Cómo hacer para ser santo? Pues precisamente siguiendo a Jesús, escuchando a Jesús, obrando, creyéndole y poniendo por obra lo que Él nos propone. Así, ser santo. Voy a hacerlo más fácil todavía. Siendo como Jesús. Alfredo, ¿y de dónde? ¿Cómo aprendo eso? ¿De dónde saco eso? En el Evangelio. Necesitamos conocer el Evangelio. El objetivo de nuestra conversión es convertirnos en otros Cristos aquí en la tierra. Y eso es una maravilla. Ojalá que todos, no solo los que estamos escuchando, los que estamos compartiendo aquí, todos tuviesen claras estas cosas. Ese es el objetivo, ser santos, convertirme para llegar a la santidad. Y la plenitud de la santidad, ¿dónde está? Pues en el cielo. Y si es así, podemos repetir con el apóstol: vivo yo, pero no yo, es Cristo que vive en mí. Vivo yo, pero no yo, es Cristo que vive en mí. Él se convirtió, Él sabía de estas cosas y nos lo está proponiendo de primera mano. Bueno, y entramos a la parte final, que es extensa, pero el tiempo, con la gracia de Dios, va a ser, que espero que sea suficiente. Vamos. Les he hablado de más o menos no, de algunos elementos importantes para comprender, para adentrarnos en el tema de la conversión. Les he hablado del origen de esta propuesta, ¿cierto? Hemos meditado un poco en la imagen de San Pablo al comiencito, y ahora quería proponer lo siguiente: la conversión necesita ser algo muy, muy aterrizado. Este es el momento en que vamos a aterrizar al máximo posible estas ideas. ¿Cómo comienzo esta parte? La conversión es una conversión integral. No son algunos aspectos de mi vida que se convierten, se convierte toda la persona, ¿cierto? Se convierte a esta propuesta del Señor. Entonces, necesita ser una conversión aquí en la mente, y este es un dato fundamental. Nuevamente, escuchen con atención, tengo aquí dos textos que nos van a ayudar a comprender qué significa esto de convertirnos aquí. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Según la vaciedad de su mente viven los del mundo, los paganos, los gentiles. Esas son palabras del propio apóstol. Y no solo eso, dice, son de cabeza dura. Me pasa esto. Otro texto. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Aquí el apóstol menciona algo fundamental. A respecto de esa mentalidad del mundo, de los paganos, de los gentiles, necesitamos cambiar, un cambio de mentalidad. Hay una expresión que me gusta mucho, es una expresión conocida, está en griego, metanoia.
también le dicen metanoia, como quieran, que significa cambio de mentalidad. Quiere decir que esta conversión va a ser aquí. ¿Y en qué consiste? Que yo voy a dejar de pensar como piensa el mundo y comenzar a asumir y a pensar con los criterios que Jesús me da. ¿Dónde, Alfredo? En el Evangelio. Entonces, ¿cómo se hace para este cambio de mentalidad? En primer lugar, necesito conocer la Escritura. Necesito conocer cuál es la propuesta. A veces nos pasamos la vida entera sin conocer, conocemos algunos trechos, lo que escuchamos en la misa. Les propongo de manera práctica adentrarse en el Evangelio, conocer la Escritura. Y ojo, por favor, no es apenas este conocimiento de ya, me voy a memorizar los párrafos y los capítulos y los versículos. No es eso. No es una conversión de paporreta, no es un evangelio de paporreta, no. Es creer que esos criterios me van a servir de verdad, porque son parte del tesoro, y cambiar esos criterios que llevo para renovarlos por criterios del evangelio. En eso consiste. Algunas cosas más. Es una nueva forma de pensar. Quiero, por mi conversión, comenzar a pensar como pensaba Jesús, ¿cierto? Un punto más importante. Necesito pedir ayuda. Necesito buscar consejo. Si están anotando, anoten. Hay otros que ya lo hicieron, que ya aprendieron a pensar con los criterios del Evangelio. Preguntemos. Si no me liga solita, ya pues preguntemos. Pidamos ayuda, buscar consejo, ¿cierto? Inclusive, a veces, miren a lo que les estoy diciendo, hay algunas cosas que están en nuestra cabeza y se quedaron por un trauma, por un problema que tuve. En una de esas necesitamos también un consejo profesional, ¿cierto? Un psicólogo, una persona que sepa de psiquiatría, que nos ayude. Porque tenemos algunas ideas que no son compatibles con el Evangelio y que son difíciles de cambiar. Entonces, este cambio, hermanos, hermanas, es posible. Lo necesitamos. Pero es, como decía el apóstol, voy a repetir, es dejar de usar los criterios, el pensamiento del mundo, lo dice súper claro aquí, no tomen como modelo a este mundo, ¿cierto? Y comenzar realmente a tomar como modelo la propuesta de Jesús. Esto en cuanto a la mente. Ahora vamos a llegar al corazón del asunto literalmente. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Escuchémoslo con mucha atención, bastante sintonía. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Del corazón de los hombres, dice el Señor, clarísimo. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaños, deshonestidades, envidia, difamación, orgullo, desatino. Está exagerando Jesús, demasiado. No, llevamos esto en el corazón. Y a veces cristianos, practicantes, y vamos a misa, hacemos todo, y sigan estas cosas en nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿cuándo nos las quitamos? ¿Cuándo nos sacamos esto? ¿Cuándo se convierte en nuestro corazón de verdad? En esto consiste la conversión. Y es muy concreto. Hagan el en sí en mí con esta palabra del Señor. Marcos 7, 20, 23. ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo cosas que necesitan salir de ahí para poner cosas nuevas? ¿Las cosas que tendría Jesús en su corazón? Ojo, no estoy hablando apenas de sentimientos, ¿ah? Estoy hablando de cosas mucho más profundas. Miren, el Señor además
yo me pregunto, ¿por qué ha sido tan específico? Para que le quede claro a los que lo estaban oyendo en esa época y también a nosotros, que son cosas concretas de las que necesito deshacerme y, como dice aquí, que me manchan el corazón, que me lo malogran. Un cambio interior, un cambio en el corazón, es una transformación espiritual. Y aquí, medios súper concretos. Necesito cultivar mi vida espiritual. ¿Cómo es tu vida espiritual? 1, ¿qué haces para cultivarlo? 2, oración. No estoy hablando nuevamente apenas de hacer ejercicios de oración, repetir fórmulas, frases. Esas cosas son buenas, son medios. Pero estoy hablando de oración como relación con nuestro Señor. Relación de amistad con el Señor Jesús, en el que en cada encuentro con Él, Él va limpiándome el corazón, me lo va sanando, me lo va reconciliando. Y este tema es fundamental. ¿Cuántas cosas hay en nuestros corazones que no tendrían que estar ahí? Y, nuevamente, a veces no nos da solos, no nos da simplemente, ya pues, pidamos ayuda. Cosas concretas, les dije, aterrizadas, correcto, pidamos ayuda. No me da para sacarme este odio, este deseo de venganza, no me da para perdonar, correcto. Hay otros que ya lo han hecho. Hay gente que sabe de estas cosas. Y hay veces que el corazón está roto, quebrado, malogrado, sí. Bueno, pues necesito entrar en un proceso de reconciliación personal, ¿cierto? De esto se trata, y son cosas súper concretas, ¿cierto? Hagamos un en sí en mí. Yo sé que puede estar siendo difícil, fastidioso. Hagámoslo, hagamos esa prueba, ese esfuerzo. Hay cosas que están en mi corazón todavía y que ya no tendrían que estar. Y la conversión tiene que actuar en conductas, en cosas muy concretas, ¿cierto? Estas formas de pensar. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la forma de pensar de que yo tengo que ser siempre el primero, ¿cierto? Y que merezco todo y que todo el mundo me tiene que servir, actúo así porque tengo una idea. Me he creído eso. ¿Qué es lo que me propone Jesús? ¿Cierto? Me propone, ¿quieres ser el mejor? Anda, ponte al final. ¿Quieres ser el mayor? Anda, sirve a todos. No esperes a que te sirvan. ¿Entienden la diferencia? Pero esto se manifiesta en cosas concretas. Yo siempre primero. Yo, egoísta, los otros no me interesan. Hay cosas, manifestaciones concretas de esta forma equivocada de pensar, de esto que lleva, de esta soberbia, de este orgullo que llevo en el interior. ¿Entienden? Delante de lo cual el Señor me dice, anda, ponte al final, sirve con humildad a tus hermanos. ¿Me entienden? Hay conductas concretas que manifiestan lo que llevo aquí y lo que llevo en el corazón. Ahí también hay que entrar a trabajar. Escuchemos esto, nuevamente la Escritura, una vez más, San Pablo. Y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño. Que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz, las obras de las tinieblas. Despojémonos de las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz. De eso se trata. Voy a poner ejemplos súper concretos para que me entiendan mejor. Para que entiendan y sobre todo para que nos confrontemos con estas cosas, ¿no? Voy a usar algunos de los vicios capitales para que nos ayuden a poner estos ejemplos. En primer lugar, sobre la pereza, ¿cierto? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi disposición? Hago todo de mala gana, siempre llego tarde, hago las cosas a medias, no me interesa. No, para mí, que yo tengo que descansar por lo menos unas 12 o 13 horas diarias, ando tirado en mi cama, no. Y hay muchas personas que no necesariamente se benefician de esto, de que soy un perezoso. Así de simple. ¿Tengo estas cosas? ¿Qué necesito hacer? Primero,
aspirar a ser una persona, a vivir la diligencia, que es la virtud, ¿cierto? El punto es, si tengo esto y se manifiesta en mi vida, necesito cambiarlo. Un punto más, la gula. ¿Qué como? ¿Cuánto como? Ah, sí, soy capaz de comerme 3, 4 platos. Oye, pero tus hijos también tienen que comer. No me interesa, o sea, yo primero, yo tengo que comer, yo tengo hambre, ¿cierto? Pero tu esposa, no. Pero tus amigos, no, yo primero. Y bastante, bien servido para mí. ¿Qué pasa? No, yo tengo que comer muy refinado, muy rico, así, muy sabroso, muy especial, ¿cierto? ¿Y los que no pueden comer especial? Yo me puedo gastar pues un montón de plata, un montón, en un plato muy caro, en medio del COVID-19, con la gente que está padeciendo necesidades porque no tiene cómo mantener su salud, no tiene cómo alimentarse en medio de esta situación difícil. Pero yo tengo que comer. Tengo estas cosas, necesito cambiarlas. La lujuria, muy concreto. ¿Qué veo? ¿En qué pienso? Mis pensamientos, ¿dónde se van? ¿Cierto? Tenemos que hablar, en este caso, de esta maldición de la pornografía. Es basura y nos enturbia, nos malogra el corazón, no solo el nuestro, el de los otros, malogra hogares, malogra relaciones, malogra amistades, malogra vidas. Y esto es un ejemplo de todo el mal que hace la lujuria a mi corazón, ¿cierto? ¿Tengo esto? Pues bueno, necesito cambiarlo. De eso es que se trata la conversión. ¿Qué más? La vanidad. Yo necesito aparecer, que se me reconozca, ¿cierto? Necesito tener por lo menos unas 1000 fotos en el Facebook, en el Instagram o en lo que sea, ¿cierto? Y todos tienen que mirarme, todos tienen que aceptarme y hacerme like, porque yo tengo que aparecer, ¿cierto? Y si hay algo, no, tiene que aparecer ahí mi nombre, ¿cierto? Y me gusta que me aplaudan, que digan que yo hice las cosas. Es importante eso. ¿Tengo esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me propone el Señor? La modestia, la silenciosa y hermosa modestia. Los bienes materiales, la avaricia, que se manifiesta de diversas maneras, pero una de ellas, hermanos, es el egoísmo. Leí una noticia, y esas noticias que duelen, yo no estaba aquí, pero caramba, dije, ¿qué pasa? Gente adulterando las medicinas con las que las personas buscan tratarse por el COVID. ¿Para qué? Para tener más plata en el bolsillo. ¿Qué pasa en los corazones de esas personas? Y ojo, no solo de esas personas, ¿qué pasa cuando yo tengo este apego a los bienes materiales? ¿Cierto? Cuando los bienes materiales me dan tanta seguridad, ¿qué le ha pasado a mi corazón? De esas cosas necesito deshacerme, me malogran el corazón. Soy egoísta, no, o sea, a mí no me pidas prestado, ¿eh? Soy súper medido y controlador con mis bienes, ¿no? Interesante. ¿Cómo se manifiesta este apego desordenado a los bienes materiales? No, o sea, yo voy a dar a los pobres de lo que me sobra. No. ¿Quién sabe? Puedes tratar, hacer el esfuerzo de... Esto va a ser difícil darlo, pero ok. Necesitamos delante de esto, delante de esta avaricia, el desapego de los bienes materiales, la generosidad, ¿cierto? Importante, importantísima. Otro detalle, otra de estas cosas que necesitamos sacar de nuestra vida, la envidia. La envidia y un síntoma básico de la envidia, el raje. Deporte nacional. Ya lo he dicho muchas veces, otras veces que nos hemos encontrado en compartir de este tipo. Rajo de las personas, hablo mal de las personas a sus espaldas. Le sucede algo bien, le va bien, me pongo verde de envidia. Le va mal, uy, qué rico. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos estas cosas? ¿Por qué el chisme? El chisme me reduce, me mata interiormente, pero somos especialistas en hablar mal de los otros. ¿En qué momento sacamos esta envidia del corazón?
El hermano le fue bien, apláudelo, agradece al Señor porque le fue bien, en buena hora. Qué bueno. Le fue mal, o sea, que te duela, compadécete, ayuda, busca ayudarlo. La ira, violencia, venganza, desquite, revancha, ¿existen en mi vida? Un ejemplo que suelo poner, no tengo que describirlo porque ya estamos con el tiempo ya contado. El tráfico limeño ahora está más calmadito, ¿no? No sé cómo será después, pero Dios mío. La imposición por la fuerza, la prepotencia, ¿cierto? Yo primero, pero con violencia, además. El maltrato, el no respetar a las personas, se manifiesta de tantas formas. Y ojo, cuando les hablo de esto, hermanos, no les digo que piensen en realidades externas, que piensen en sus familias, en esas familias con las que ustedes están conviviendo en este tiempo de semi-cuarentena, de que nos tenemos que quedar en casa, pero tenemos que salir. Sí, y que tenemos más contacto con todas estas cosas se manifiestan. Y por último, ese hilo conductor que atraviesa todos estos vicios de los cuales necesitamos sacarnos de encima. La soberbia, el orgullo, ¿cierto? Yo siempre tengo la razón, a mí que nadie me dé la contra. Yo tengo la última palabra, ¿cierto? Y punto. Yo soy mejor que tú, porque yo sé más. ¿Y sabes qué? O sea, te lo voy a demostrar. ¿De cuántas maneras se manifiesta la soberbia? ¿Me vas a corregir? A mí nadie me corrige. Nadie se atreva, porque yo soy, caramba. ¿Cuánto nos malogra el corazón la soberbia? Y algunos dicen, no, pero es que así soy yo, pues yo soy orgulloso. No te alegres. No, es que así soy yo, es que si yo soy medio perezoso. Es como si alguien dijese, no, sí, pues yo soy tuberculoso. Mira, sí, pues no. El que tiene tuberculosis va y quiere curarse. Si tienes alguna de estas cosas, que son algunas de las tantas que hay, por favor, hagamos algo. Necesitamos conversión. En fin, son ejemplos, son cosas que he tratado de hacer bien concretas, decirlas bien concretas, de tal manera que ustedes puedan decir, correcto, hay pan para rebanar, hay trabajo por hacer. ¿A dónde nos lleva esto? Algunos elementos fundamentales, ya para terminar. Necesitamos permanecer en el Señor. ¿Cómo se logra esto? Con una vida espiritual sólida, ¿cierto? No vamos a hablar de ese tema ahora, en otro momento posiblemente, pero es una vida espiritual que se basa, y este es el dato fundamental, en una relación con el Señor Jesús, ¿cierto? Me encontré con Él, me convertí, pero sigo convirtiéndome. Y para esa continuidad necesito tener una relación, alimentarla, una relación de amor, hermanos, una relación de amistad, una relación de cariño, una relación de confianza, a tal punto de cuando Él me dice, mira, espero esto de ti, yo le digo, ok, lo hago, aunque sea difícil, lo hago. Entonces, y por otra parte, una de las cosas que les recomiendo a todos, o sea, que nos ayuda, que potencia la conversión, si es que ya la estamos viviendo, anunciar al Señor Jesús. Nuestro apostolado es fundamental, ¿cierto? Porque necesito también, en primer lugar, transmitir mi conversión personal, ¿cierto? Eso las personas lo ven y atrae a las personas. ¿Por qué esta persona está diferente? ¿Por qué? Porque se ha convertido, porque se está convirtiendo, porque se encontró con Jesús. Y conversión, decía yo, les propuse como título a este compartir. Urgencia y desafío. Es urgente. El Señor quiere mi conversión. Es urgente. Dios la quiere. Me llama, me la propone. Necesito convertirme si quiero entrar en el reino de los cielos. Es urgente. Es urgente porque impide
estas cosas de las que hemos hablado, estas cosas impiden mi plenitud, impiden que yo me realice como persona. La conversión apunta ¿a qué? A mi realización personal, a mi plenitud. Esto que nosotros cristianos llamamos santidad. No puedo quedarme así. Quiero ser pleno, mi corazón reclama algo mejor. Es urgente porque hay muchos allá afuera, especialmente, hermanos, en esta época difícil que estamos viviendo, no solo en Perú, en todas partes, hay muchos que reclaman mi conversión para que no sucedan cosas como este asunto de la adulteración, un ejemplo que puse de la adulteración de los medicamentos y otras tantas miserias que vemos en estas circunstancias tan dolorosas. Es urgencia, pero es desafío. Como hemos visto, no es fácil, punto. Pero contamos con el sólido respaldo de la gracia del Señor. No estamos solos, el Señor nos acompaña. Es Él que nos convierte, es Él que cambia nuestras mentes, nuestros corazones, pero necesitamos disponernos a eso. Es difícil, ¿cierto? A veces viene la tentación, sí, ya bueno, sí, Alfredo me dijo estas cosas, compartió estas cosas, qué interesante, ¿no? Y después digo, ya sí, pero eso son cosas, ¿no? Y me hago el loco, ya no, o sea, sí, lo dejo para después. Clásico, no lo dejes para después. Es necesaria tu conversión ya, ahora. Es importante. Es difícil, es urgente, es necesario. Bueno, es eso. Me he pasado un poquitito de la hora, no les quito más su tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, feliz 28. Hasta mañana.